la palabra de este día, por lo que tú tienes para nosotros, porque todo lo que proviene de ti es una necesidad suplida, es algo que requerimos para nuestras vidas. Por eso sabemos que todo aquello que proviene de arriba, el alimento de arriba del cielo, es pan y alimento para nuestro espíritu. Por eso lo recibimos y tenemos un corazón dispuesto, una mente abierta y sobre todo, Señor, para que lo pongamos por obra, lo pongamos por práctica. Gracias te damos que lo podemos hacer en libertad y, Señor, aquí estamos para que tú hables y no la sabiduría del hombre, sino lo que tu palabra viva nos traiga. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a leer una escritura bastante conocida por todos nosotros y que es muy probable que muchos nos sepamos de memoria y que la digamos al derecho y al revés y que inclusive esta porción, estos versículos sea una herramienta que utilicemos para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Así es que vamos a abrir en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, ya muchos ya lo han de estar repitiendo aquí, lo tienen en su mente, lo tienen en su corazón, pero vamos a leerlo porque posiblemente haya quien no sepa qué dice aquí la Biblia. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice en esta parte, Jesús lo habló y lo dijo. Y así de fácil podemos leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es precisamente la intención de este mensaje, de qué o en qué manera, o en qué tan amplio, qué tan grande es este amor del Padre, que haya dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo podemos nosotros tener un conocimiento o una revelación aquí en la palabra de este amor tan grande, tan sublime, que no hay otro igual del Padre como para que haya dado a su Hijo unigénito? ¿Por qué y cómo? ¿Podremos nosotros, escudriñando la palabra, tener un conocimiento de lo que hay detrás de estas palabras que el Señor Jesús dijo hace 2000 años y que tenga una aplicación para nosotros, que estemos nosotros disfrutando de los beneficios de este amor tan grande, de esta forma de amor que el Padre ha tenido para nosotros? Pues bien, esto es precisamente de lo que vamos a escudriñar, de lo que vamos a buscar en la palabra de Dios. Desde la salida del hombre del jardín del Edén, cuando el hombre sale expulsado por el pecado de alta traición que comete Adán al desobedecer a Dios, Dios se propone en su corazón rescatar al hombre. Ha salido y se ha roto esa comunión entre Adán y Dios, y toda la descendencia de él sufrirá las consecuencias. Hay una realidad, que esta ruptura traería no solamente consecuencias para esta primer pareja, este primer matrimonio sobre la tierra, sino que además, independientemente de esa ruptura de comunión que era muy importante, el hombre va a tener pérdidas mucho más amplias. Pero ya desde ese tiempo el Señor se propone, dice, salvar y rescatar al hombre, volverlo a atraer hacia sí, volver a restablecer la comunión con Él y rescatar las cosas que Dios le había dado y cumplir entonces su propósito para la humanidad. Así es que el Señor, esto es lo que se propone, e inclusive nos acordamos ahorita de esta escritura que está en Génesis 3:15, donde le dice al diablo que la simiente de él le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Ya desde entonces se anuncia en el corazón del Padre este rescate. Pero ¿cómo lo iba a hacer el Señor? ¿Cómo iba a lograr hacerlo? Porque aparentemente Dios podría haberlo hecho de una manera sencilla, simplemente
borrar de la existencia a esa primer pareja y hacer unos nuevos, ¿no? Que ya no le fallaran. Podría haber desaparecido al diablo y se acabó el problema. Lo borra de la existencia, ya no hay diablo, ya pórtense bien y al fin ya no va a haber quien los esté metiendo ahí malos consejos o enseñándoles cosas mal y se acabó el problema. Pero no era así, porque el Señor no tiene ese carácter o esa forma de ser. Él es creador, no destructor, y Él endereza lo torcido. Así es que el Señor se propone que a partir de esa primer pareja habría de hacer un rescate y de salvarlos. Pero para poderlo hacer, y que no era algo tan sencillo, se propone a establecer este rescate por causa del hombre y de su muerte y separación, muertos por el pecado, espiritualmente separados de Dios, a través de establecer acuerdos con el género humano en ciertos momentos de la historia, con ciertas personas muy representativas, para que de esta manera, a través de hacer algo que conocemos en la Escritura como pactos, adoptando y teniendo un compromiso mutuo, porque eso podríamos decir como definición de un pacto, un compromiso mutuo de Dios y el hombre para poder cumplir promesas estipuladas por ambos, tanto de parte de Dios como de parte del hombre. Y a través del cumplimiento de estas promesas que se hiciesen, compromisos que se hiciesen entre Dios y el hombre, lograr este rescate. Tenía que surgir de la voluntad del hombre con plena conciencia y con pleno conocimiento de sujetarse a estas promesas para que Dios también pudiese cumplir estas promesas, la parte que a él le tocaran. Así es que vamos a hablar durante este transcurso de esta plática de 3 pactos que va a establecer Dios con el género humano para poder lograr el rescate del hombre. Y vamos a ver, aunque no voy a hablar de estos pactos en un orden cronológico, porque es relativo. Lo importante aquí es el contenido de cada uno de ellos, lo que se va a estipular en este compromiso mutuo y las consecuencias o los beneficios que nosotros hoy obtenemos de esto que ocurrió hace siglos y que hoy podemos nosotros disfrutar y ser bendecidos. Este primer pacto del que vamos a hablar es un pacto que establece el Señor Dios con el rey David. Y aquí vamos a analizar cuáles son las condiciones o cuáles son los términos de este pacto. Cómo en este caso le va a tocar al rey David cumplir y le va a tocar cumplir a Dios en su momento. Y va a ser a través de la persona de Jesucristo, como se deban de cumplir la parte que le toca a Dios en su momento adecuado. Así es que este primer pacto, hoy vamos a abrir nuestra escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, y ahí es precisamente donde vamos a encontrar el momento histórico en el que se establece este pacto entre el rey David y Dios. Está aquí en este tiempo la inquietud de construir un lugar digno para que sea colocada el arca del pacto y la presencia de Dios se manifieste ahí. Y cuando están en este tiempo y el Señor le habla al rey David y se establecen los términos de este pacto. Versículo 12 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel dice así: y cuando tus días sean cumplidos, Dios le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Un primer punto, es decir, tú tendrás un descendiente, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Es decir, será rey. El versículo 14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres.
Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el primer pacto que se va a establecer, y estos son los términos del pacto que va a cumplir el Señor Dios para con el rey David. David confirma este pacto. Si vamos al versículo 25, ahora está hablando David y dice así: ahora pues, Señor Dios, versículo 25 de este mismo capítulo, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Así es que ya en este momento queda este pacto perpetuo entre Dios y el rey David, y que se cumplirá. Esto se iba a cumplir, y aquí hemos mencionado tres elementos importantes que quedan contemplados en estos términos del pacto. Algunos lo llaman el pacto davídico. Y estos tres puntos los vuelvo a repetir. El primero de ellos es que habría un linaje. El segundo es que habría un castigo si el hijo se portara mal. Y tercero, que habría un reinado eterno. Son los puntos, los términos del pacto. Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra y está Él efectuando su ministerio, sabemos muy bien que el Señor Jesús toma sobre sí los pecados del género humano. Y cuando llegara el tiempo, el Señor Jesús deberá cumplir la parte que le toca a Dios en este pacto. Y ahí una dificultad. ¿Cómo podría Dios cumplir la parte que a Él le toca si Él es Dios, Él es Espíritu? De ahí la necesidad de que Dios mismo se encarnara, tomara forma de hombre y naciera aquí en la tierra como Jesucristo o Jesús, el Hijo de Dios. Y encontramos esta dualidad en la persona de Jesús. Dios es Dios 100% y también es hombre 100%, 100% hombre, 100% Dios. Concebido por el Espíritu Santo, pero hijo de hombre a través de María. Y el Señor Jesús no solamente toma esta forma de hombre, Dios se hace hombre, sino que además es descendiente del rey David, linaje del rey David. Cuando Jesús viene entonces aquí en su ministerio, Él lleva sobre de sí el pecado de todo el género humano. Y va a tomar sobre sí. Inclusive podemos considerar que el pecado que haya cometido el rey David con Betsabé, cuando engendra a Salomón, al primer hijo que tuvo antes de Salomón, el primer hijo que tiene con Betsabé, y ese hijo muere inocente por el pecado que comete David de fornicación, de adulterio con Betsabé, se tenía que pagar ese precio. Y el Señor Jesús tiene que pagar ese precio. Ese rey ahora va a ser un rey que va a sufrir. Y el Señor Jesús, el pecado general y de su antepasado, el rey David, tiene que pagar el precio. Y cuando Él es llevado a juicio, ahí vemos que estos tres requisitos van a ser pagados, cumpliendo y satisfaciendo la justicia del Padre. Y el Señor Jesús es coronado con una corona de espinas, el rey que sufre. Le es puesto un título en la cruz del Calvario, donde dice: este es el rey de los judíos, un rey avergonzado, un rey que sufre. Y además, aparte de la corona, aparte del título, de la condena que sufre, tiene que ser castigado por varas de hombre y por azotes de hijos de hombre. Por cuanto Jesús asume el pecado del género humano, Él en ese momento Él ya es hecho pecado, está mal ya, está maldecido el Señor Jesús por el pecado de todos nosotros, y tiene que ser azotado y tiene que ser flagelado. El que lleva al castigo
con los azotes, las varas, el látigo a Jesús. Que la herramienta haya sido el pueblo romano, eso es lo de menos, eso es relativo. No fueron ni los judíos, no fueron los romanos, fue el cumplimiento del pacto que el Padre mismo establece y que tiene que cumplir en ese momento. Y el Señor lo cumple porque tiene palabra, porque Él es el Señor y no se arrepiente de lo que Él promete, de lo que Él dice. Entonces el Señor Jesús va a pasar por ese proceso, pero es Dios mismo encarnado que va a sujetarse a lo mismo a que se compromete el Padre con el rey David. Y eso es tremendo, porque el Padre mismo, en la persona de su Hijo, el mismo hecho hombre, va a pagar el precio en ese pacto. Primer parte, en este primer pacto, ¿qué consideramos ahí? Que hay sufrimiento y hay reinado, el rey que sufre. Pero, ¿cuáles son los beneficios para nosotros? ¿Qué nos trajo de beneficios a nosotros este pacto, el pacto con David? Bueno, vamos a verlo en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y aquí leemos, y se refiere a la persona del Señor Jesús. Dice así, 1:3, habla de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahora el Señor Jesús puede estar sentado a la diestra del Padre, por cuanto Él pagó el precio y pudo satisfacer la justicia del Padre Celestial. Pero bueno, eso es, ahora está ahí el Señor Jesús. ¿Y qué con nosotros? Bien, vamos al capítulo 12, versículo 28. De esa misma carta, 12:28. Dice así: así que, recibiendo nosotros, todos nosotros, un reino inconmovible, gracias al cumplimiento de este pacto, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es decir, que nosotros hemos recibido un reino eterno, nos ha sido dado este reino inconmovible, es un reinado que nunca va a terminar. La seguridad, la certeza de que el reino de Dios va a permanecer aquí en la tierra, pase lo que pase con el género humano. Guerras vendrán, guerras irán, problemas económicos, conflictos mundiales, hambres, lo que ustedes quieran, pero el reino de Dios nunca va a ser quitado, porque Dios ya ha cumplido su palabra. Y es un reino inconmovible. Y nosotros, ese reino ha sido entregado a los hijos de Dios. Un poco de tiempo nada más y disfrutaremos de la estancia en ese reino inconmovible, gracias al cumplimiento de este primer pacto. Vamos al segundo. Este pacto, el Señor ahora, esta parte del pacto que está dentro del proceso redentor, lo va a llevar a cabo con otro personaje representativo. El Señor, cuando Adán estaba en el jardín del Edén, le dio grandes responsabilidades. Y a Adán se le confirieron 4 cosas que él debía haber mantenido vigentes y cuidarlas, mantenerlas en el jardín del Edén. Estas 4 cosas que el Señor le dio a Adán eran la comunión entre Dios y el hombre, que debía de cultivar y cuidar Adán. Una segunda cosa que le dio a Adán era la familia. Le dio una esposa y le dio hijos, o la promesa de los hijos, una familia. Una tercera cosa que le dio el Señor a Adán era la prosperidad y la bendición, el trabajo y la economía. De que Adán trabajara el huerto, la tierra, y esta fuera bendecida. Y la cuarta cosa, le voy a pedir, por favor, si es tan amable, voy a hacer mucho movimiento. Muchas gracias. Es que después de hablar 3 veces yo entiendo a la doctora también que forzar la voz. Después
una cuarta cosa, que es la autoridad que Dios le confiere a Adán sobre la creación. Él iba a ser el gobernador y el señor de la creación. Y esto era una responsabilidad que debía tener Adán aquí en la tierra. Cuando sale Adán expulsado del jardín del Edén por ese pecado de alta traición, Adán pierde todo eso y se lo deja al diablo, se lo deja al enemigo de Dios, porque legalmente le confiere esta autoridad al enemigo de Dios y del hombre, y se queda con esto y empieza a hacer todas las desgracias del género humano desde ese tiempo hasta hoy relativamente. Hay un rey en Israel, de los escasos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios, quien va a concertar un pacto con el Señor para restablecer, para restaurar estas 4 instituciones que se pierden por culpa del pecado de Adán. Y me refiero al rey Ezequías. El rey Ezequías es quien se propone en su corazón hacer una restauración de esto. En el capítulo, vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Ahí es donde encontramos estos acontecimientos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer desde el versículo 2. Hablando del rey Ezequías, dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí ya encontramos ya un proceso de restauración. Por el simple hecho de ser un rey, la institución que tiene que ver con el gobierno y la autoridad ya está restaurada, porque este rey escucha a Dios y quiere obedecer a Dios, y ya eso ya habla de una restauración de esa primera institución. Vamos a lo que sigue haciendo el rey. En el versículo 3 del capítulo 29 dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, inmediatamente que él entra al reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y la reparó. El rey anterior había hecho un desastre del templo en Jerusalén. Estaba abandonado, las puertas destruidas, estaban llenos de animales, lo usaban de basurero, había metido ídolos el anterior rey, había llevado al pueblo de Israel a una infidelidad espiritual, y era tremendo. Y este rey confiesa este pecado delante de estos personajes. Aquí el versículo 4 dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, así enfáticamente, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. El Espíritu Santo estaba contristado. No quemaron incienso, no había oración, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. La carne se le había dejado viva, no se había consumido por el fuego. Dice después el 8: por tanto, en consecuencia, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como ven ustedes con sus ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Las familias estaban sufriendo por esta infidelidad. Las familias se habían desgregado, las familias estaban siendo realmente asoladas. Y dice el versículo 10: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Señor Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Así es que el rey Ezequías decide hacer un pacto. Está hablando a los sacerdotes y a los levitas. Y esta es precisamente la segunda cosa que hace el rey Ezequías, y es restaurar la comunión entre el pueblo de Israel y Dios dentro de los términos de este pacto. Llama a los sacerdotes y levitas, les
les dice que se tienen que purificar, que tienen que santificarse, apartarse del pecado, hablando en términos prácticos, ya no llevar una vida de pecado, sino dedicarse a lo que tienen que estar. En el versículo 11 dice, se lo dice este rey a los servidores que están ahí: hijos míos, no se engañen ahora, porque Dios les ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso, que deberían estar ministrando, enseñando y estuvieran dedicados a la oración. Eso es lo que les está diciendo el rey, que es lo que tiene que hacer. Y a partir de ese momento se vuelve a restablecer todos los tiempos de relación y de comunión a través del sacerdocio instituido por Dios mismo, desde Aarón, pero que se había abandonado y se había distorsionado. El rey ahora vuelve a restablecer. Y está esto dentro de el pacto que establece Ezequías con el Señor. Hay otro componente del pacto. Aparte se restablece la alabanza y la adoración. Más adelante habla de esto que es restablecido. Pero también hace algo el rey. En el capítulo 31, algo que también, de lo que se le había dado a Adán y que se perdió, que fue el producto y la bendición del trabajo y la economía, ahora el Señor va a escuchar las palabras de Ezequías, de estos términos del pacto, y el rey ordena esto en el versículo 4 del capítulo 31. Dice: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Dios. Lo que está haciendo el rey es llamar a los sacerdotes y levitas y manda al pueblo a que fueran el sostén de quienes deben de estar dedicados de tiempo completo a la obra de Dios. Eso es lo que está haciendo el rey Ezequías. Y dice también así en el versículo 5: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Y si hubo abundancia y si hubo diezmos, es porque precisamente Dios estaba bendiciendo a todo el pueblo y estaban trayendo el 10% de esto. Dice el versículo 6: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo, 4 meses de dar constantemente ofrendas y diezmos. Versículo 8: cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras, lugares especiales en la casa de Dios, y las prepararon. Vemos que se restablece aquí es restablecido y restaurada la economía y la productividad del pueblo de Israel. A través de traer los diezmos y ofrendas, el Señor está bendiciendo al pueblo y se restablece la economía. Y queda dentro de los términos del pacto. Otra cosa más que hace Ezequías, y es la cuarta cosa, que se restaura, se restablece. En el mismo capítulo 31, a partir del versículo 16, algo hace Ezequías. Dice: a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa del Señor para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Es decir, Ezequías manda a traer familias completas de sacerdotes y levitas para que consagrándose a las cosas de Dios pudiesen habitar como familia.
restaura a la familia, el rey Ezequías. Así es que estas 4 instituciones, el rey Ezequías, por ser una autoridad de gobierno, restablece la comunión y la relación entre Dios y los hombres con los sacerdotes y los levitas. Restaura la productividad y el trabajo del pueblo de Israel a través de la fidelidad de los diezmos y las ofrendas, para aplicarlo a restaurar la casa de Dios, que es lo que dice aquí. Y las familias. Cuando esto hace Ezequías, ya queda aquí cumplido el pacto por parte de un hombre. Ahora Dios, siglos después, tendría que restaurar y cumplir su parte también cuando le tocara. Y le va a tocar al Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús viene su tiempo de ser llevado a la crucifixión, de ser llevado a juicio, Él primeramente lo que hace el Señor, el Padre y Jesús, es que Jesús echa sobre sí el pecado de estas instituciones, que el hombre fue distorsionando. Aunque Dios las dio desde el principio de los tiempos, el hombre a través de la historia la fue pervirtiendo, la fue desvirtuando, porque le había entregado esa autoridad y dominio al diablo, por la traición de Adán. Y el Señor Jesús va a tomar sobre sí esas circunstancias espirituales. Por eso es que cuando el Señor Jesús es llevado a juicio, estas 4 instituciones van a juzgar al Señor Jesús como culpable de juicio, de delitos, siendo inocente. Y vemos que la autoridad espiritual, que era el sacerdocio del pueblo de Israel, a través de Caifás y los sacerdotes, van a enjuiciar ilegalmente al Señor Jesús y lo condenan a la crucifixión. Lo mismo que el Señor había instituido con Aarón, ahora es una institución corrupta, llena de pecado, y lleva al martirio al Hijo de Dios. Y el Señor Jesús no protesta, deja que la institución hable. Y el Señor Jesús toma los pecados de esa institución, porque había que restaurarla. La institución del gobierno a través de Poncio Pilato, el gobierno cruel y sanguinario del Imperio Romano, él va a mandar a juicio también al inocente. Y el Señor Jesús asume la corrupción del Imperio Romano sobre sí y va a la cruz, enviado para ser crucificado, coronado de espinas y avergonzado. Las familias de Jerusalén, cuando están reunidas y les presentan a ese hombre flagelado, casi muerto, en lugar de tener misericordia, condenan al inocente y le dicen a Poncio Pilato que lo crucifique. Y dicen que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Las familias condenan a Jesucristo y Jesús acepta llevar esta condenación. Y en la cuestión de la economía, el Señor Jesús es vendido por 30 monedas de plata, que era irrisorio en ese tiempo, pero son 30 monedas de plata, una transacción económica, una cosa vergonzosa por la cual el Señor Jesús es vendido para ser entregado por Judas Iscariote. Y ahí la economía, el producto, costando la sangre y la vida del Hijo de Dios, es llevado a la cruz también por eso. Así es que el Señor Jesús asume sobre sí los pecados de las instituciones para redimirlas. Y así es como van a ser redimidas. Cuando el Señor Jesús va a la cruz por este juicio ilegal de los sacerdotes, de Poncio Pilato, del pueblo, es muerto para que fuesen redimidas las instituciones. Esto Pedro lo tiene muy claro. Cuando leemos la primera carta de Pedro, capítulo 2, ahí encontramos en unas cuantas líneas estas 4 instituciones que fueron redimidas, fueron restauradas por el Señor Jesús cuando le tocó a Él hacer su parte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vamos a leer ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a encontrar estas 4 instituciones aquí que Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, recibe y nos los deja por escrito. Y esto está dirigido a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, a todos los creyentes a lo largo de la historia, que ya están con el Señor, nosotros y los que nazcan. Dice así: mas ustedes son linaje escogido, hijos, familia, padres, son familias escogidas, hijos de Dios, real sacerdocio, una correlación y una comunión con el Padre Celestial,
gracias a la restauración institucional que hizo el Señor Jesús. Nación santa, sociedad, gobierno, organización. Ahora somos una nación santa, sin fronteras hechas por los hombres. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Pueblo adquirido por Dios, y ahí está la economía. Porque costamos la sangre del Hijo de Dios, comprados por la sangre del Hijo de Dios. Ahora la prosperidad y la bendición viene para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos y abundásemos en misericordia. Dice, para que anuncien, y esto es importante, anunciar, ir y llevar las buenas nuevas. Anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, versículo 15. También nos habla de este beneficio. Dice, vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Veamos lo que dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me puedo acercar ahora al trono del Padre Celestial y ponerle la causa que está afligiendo a mi familia. Yo puedo acercarme al trono de gracia del Padre y ponerle la aflicción económica por la que esté pasando. Yo puedo llegar al trono de la gracia y ponerle por la aflicción social, legal que esté pasando. Yo puedo llegar delante de Él y decirle al Padre, no he aprendido a amarte ni a obedecerte, pero quiero hacerlo. Quiero mantener y tener una relación y una comunión contigo, porque Jesús lo hizo ya por mí. Beneficios del pacto que se hizo desde el tiempo del rey Ezequías, y que aquí en este segundo pacto, que es la redención en sí misma, vemos este beneficio, el cumplimiento en la persona de Jesús, y que ahora podemos disfrutar nosotros, cada uno de nosotros. Nos falta un pacto, el que va a celebrar el Señor con Abraham. En su tiempo se habría de cumplir también. Capítulo 22 del Génesis. Capítulo 22 del Génesis. Versículo 1. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Eran amigos, se podían hablar de esa manera. El único amigo que tenía en el planeta el Señor, el único que le creía lo que decía. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué cosa tan tremenda haya surgido en el corazón de Abraham cuando escucha estas palabras de Dios. Abraham, que había salido de la cultura asirio-caldea, en donde había sacrificios de niños, existían los sacrificios humanos entre ellos, y ahora escucha al único Dios verdadero, aquel que se le ha manifestado a Abraham, y le pide lo mismo que pedían los otros dioses. Podría haber pensado Abraham, uy, pues este es igual que todos, también me está pidiendo lo mismo, ¿qué clase de Dios es este? Pero estaba siendo probado. Y Abraham, cuando escucha esto, aquí encontramos en la escritura, obedece porque le cree a Dios. No sabía ni entendía cómo o por qué, pero va a obedecer a Dios. Y dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto, en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te voy a decir. No va a ser donde tú quieras, es donde yo te voy a decir. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar
que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y aquí se empiezan a establecer los términos del pacto, los términos que iban a concertarse, porque eso es lo que se está estableciendo ahí. Y lo que va a hacer el Señor es justamente lo que haga primero Abraham. Lo que vaya haciendo Abraham a partir de este momento, el Señor lo va a tener que hacer cuando le toque a él cumplir en este pacto. Y el Señor seguramente, o estaba en su corazón, un ángel secretario que tuviera por ahí, ¿verdad?, le dice: quiero que apuntes cada una de las cosas que va a hacer Abraham, porque eso lo voy a tener que hacer yo también con mi hijo cuando a mí me toque. Yo también lo voy a tener que hacer. Así es que fíjense bien en lo que va a hacer Abraham, porque cuando llegue el tiempo yo también lo voy a cumplir. Y leemos ahí lo primero que empieza a hacer Abraham cuando llega a este lugar, que vio el lugar que Dios le indicó. Dice el versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y ahí el Señor, apunten, poner la leña o la madera sobre su hijo. Apúntenlo, porque yo también lo voy a hacer cuando llegue el momento. Lo está haciendo Abraham, yo también lo voy a hacer con mi unigénito como Abraham. Dice: y tomó en su mano el fuego y el cuchillo para consumir el holocausto. Se apúntenlo, porque también mi hijo habrá de estar en un lugar donde hay llamas eternas. Y sabemos que Jesús estuvo en el infierno. Dice: y el cuchillo para que los metales atraviesen, corten la carne y derramen la sangre. Apúntenlo también, porque Él lo va a hacer y yo lo voy a hacer. Así es que Abraham va con su hijo, le pone la leña a su hijo Isaac, lleva el fuego y lleva el cuchillo, y fueron ambos juntos, el padre y el hijo juntos, al lugar del holocausto. Y el padre fue junto con su hijo el día del sacrificio de Jesús, hasta llegar a un cierto momento. Vamos a verlo. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. No, perdón, ya me brinqué, estamos en el 6, vamos al 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, versículo 7, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: pues aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el corderito para el holocausto? Yo no veo nada, nada más voy yo. Estaba sudando frío Isaac también, ¿no? Ahí. Y Abraham dice algo muy, muy importante. Le dice en el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y es lo que le dice también el Señor ahí, que queda escrito: proveer de un cordero. Cuando llegue el momento, voy a proveer de un cordero. Y llegan a este lugar de sacrificio. Dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, no fue cualquier lugar, edificó allí Abraham un altar, un punto de encuentro, un punto de sacrificio. Y el lugar al que Dios le dijo a Abraham que tenía que ser, ahí en Moriah, que era un lugar desértico, sin mayor importancia, no había nada en ese lugar, había solamente un pequeño valle, pero en ese pequeño valle, ahí en Moriah, exactamente donde Dios le dijo que debía sacrificar a Isaac, ahí enfrente es donde siglos después estaría el monte Golgota, el monte Calvario, donde el Señor sacrificaría a su hijo. Y cuando llega ahí, Abraham sigue diciendo aquí:
Dice en el versículo 9, Abraham edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y el Señor dijo, presten atención, poner al hijo sobre la madera y la madera sobre el altar y atado. Eso va a ser importante porque yo también lo voy a tener que hacer. Cuando Abraham ata a Isaac y lo pone ya sobre las piedras y la leña y todo, Abraham en ese momento va a sacrificar a su hijo. Dice en el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya tiene el cuchillo puesto en el cuello de Isaac su hijo. Ya está ahí el cuchillo filoso para degollarlo, cortar la carne y derramar la sangre. Y en ese justo momento, cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo, que el Señor está viendo la disposición del corazón de Abraham, en ese momento el Señor le da una visión a Abraham. El Espíritu Santo le da una visión profética a Abraham. Y justamente ahí enfrente, donde está el monte Calvario, el Señor Jesús nos refiere qué es lo que vio Abraham. En Juan capítulo 8 nos habla de esta visión que recibió Abraham. En Juan 8:56, el Señor Jesús dice de este momento, dice así: Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El día de Jesucristo. Lo que estaba diciendo el Señor, Jesús ahí, es que Abraham iba a ver el día de Jesucristo, y que sí lo vio y se gozó. Porque se gozó, ¿qué es lo que vio Abraham ahí? ¿Qué le mostró el Señor? A punto de degollar a su hijo. Lo que haya visto Abraham fue el día de Jesucristo. ¿Qué día fue ese? El día de su crucifixión, en primer lugar. Y cuando Abraham en esa visión ve que Dios es un Dios de pactos, que cumple lo que promete, ve cómo el Señor va a sacrificar también a su hijo, cumpliendo la parte que le toca, cumpliendo esa parte del pacto. Y Abraham dice, yo voy a sacrificar a mi hijo y después no sé cuánto tiempo va a pasar aquí, pero yo estoy viendo que Dios va a cumplir también su promesa y también va a entregar a su hijo. Es un Dios de palabra. Pero ¿qué es lo que le causó el gozo a Abraham? El ver el Hijo de Dios, a Jesús clavado en la cruz, y ver a su hijo Isaac degollado por sus propios padres sacrificados. Lo que le causó el gozo a Abraham fue ver la resurrección de Jesucristo. Al ver cómo el Señor lo levanta de entre los muertos. Y cuando Abraham ve ese momento de gozo de la resurrección de Jesucristo, es porque Abraham deduce: si el Señor va a sacrificar también a su hijo y lo va a resucitar, quiere decir que si yo sacrifico al mío, es porque también me lo va a resucitar. Así es que no tengo ninguna duda de cortarle el cuello, porque mi Dios es un Dios de pacto y lo va a cumplir. Y eso es justamente lo que nosotros leemos en Hebreos capítulo 11, cuando Abraham fue probado en esta orden que se le da de sacrificar a su propio hijo. En el capítulo 11, versículos 18 y 19, justamente viene este instante tan tremendo para Abraham. Vamos a leer desde el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y en el versículo 19 dice esto es lo que piensa Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Para qué? ¿De dónde? De entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, porque algo ocurrió en el momento en que Abraham está por cortar el cuello a su hijo. Si regresamos a Génesis 22, vamos a entender bien esto que ocurrió. En Génesis capítulo 22, en el versículo
10 estábamos ahí, 22:10 de Génesis. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, en sentido figurado, como leímos en Hebreos, Isaac sí fue sacrificado por Abraham, porque vio el Señor la disposición y la fe de Abraham y su obediencia y su temor a él. Y para Dios sí fue sacrificado Isaac, y en sentido figurado le regresa a su hijo Isaac resucitado a su padre Abraham. Y de esta manera se establece el compromiso de que el Señor también podría resucitar a su propio hijo, a Jesucristo, de la tumba después del suplicio de la cruz del Calvario. Y nada ni nadie podría impedir ese cumplimiento de ese pacto. Ni el diablo, ni los hombres, ni el imperio romano, ni los judíos, absolutamente nadie. Y si el diablo hubiese querido deshacer estos 3 pactos, si se hubiera dado cuenta, pero es un poco tonto para las cosas del amor de Dios, porque no las entiende, ¿sí? Trataría de ir: ¿con quién deshago estos pactos? Voy a destruirlo, el pacto con Abraham. No, pero Abraham ya no está aquí, está con Dios. Con David, no, también está con él. No, entonces con Ezequías, no, está con él. Y no me dejan entrar al cielo a mí para deshacer algo que ya está pactado. Pactos indestructibles, que nada ni nadie podría haber quitado, porque el Señor mismo hizo este compromiso con el género humano. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de este acontecimiento con Abraham? Nosotros leemos los beneficios que ahora nosotros podemos disfrutar de eso que ocurrió con Abraham ahí en Moriah. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Y ahí vamos a encontrar estos puntos. Hebreos 2, versículo 10 y versículo 14 en adelante. Dice el versículo 10 de Hebreos 2: porque nos convenía a todos nosotros, al género humano, porque convenía que a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjense, está diciendo, nos conviene a nosotros y le convenía a Dios también el Padre, porque para traerse hijos a su gloria tendría que afligir al autor de la salvación. Y esto es por causa de ese pacto, por causa del pacto con David, por causa del pacto con Ezequías, que el autor de esta redención, de esta salvación, fuese afligido por el Padre. Pero era el mismo hecho hombre, no tomó ventaja, fue el mismo, se dio a sí mismo. Así es que era el mismo, el único capaz de haberlo hecho. Y ahí está: perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice el versículo 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, para destruir por medio de este sacrificio en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así es que el imperio de la muerte está destruido, ya no tiene ningún poder y autoridad sobre nosotros. La muerte física y relativa es un formulismo, es la separación eterna de Dios lo que nos debe preocupar. Pues fue destruido el autor, el que tenía el imperio de la muerte. El diablo es un enemigo derrotado y que no puede hacer nada, ni puede ni debe venir a engañarnos a ninguno de nosotros que él tiene autoridad y poder. No es cierto. Y esos cuentos de hadas malignas de la Santa Muerte y todo eso son perversiones y malignidades de un mentiroso derrotado que trata de llevarse gente a una mentira, a ver quién le cree. Si es un pobre miserable derrotado que no tiene ni parte ni suerte, ni puede deshacer lo que ya está hecho. Imposible, imposible que lo haga. Nunca lo va a hacer, jamás, jamás. Dice el versículo 15, después de este enemigo derrotado:
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no hay temor a la separación eterna de Dios, un beneficio. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Gálatas reconoce a todos los creyentes como la descendencia espiritual de Abraham. Somos todos nosotros, todos los creyentes en todo el mundo, en todas las épocas, creyentes en el sacrificio de Jesús. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos un socorro cuando estamos a la tentación, el Señor Jesús, porque él venció la tentación. Dice también en Hebreos 5:9, dice, y habiendo sido perfeccionado por las aflicciones, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es la eterna salvación lo que nos ha dado él, si le obedecemos. Capítulo 9, versículo 14, 9:14 de Hebreos también. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el Cordero de Dios. Algo pasó también en el Génesis con el sacrificio de Isaac. Cuando le dice el Señor que ya no sacrifique a Isaac y se lo devuelve, y voltea a Abraham, hay un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Toma el carnero Abraham y eso es lo que sacrifica en ese altar. Y el Señor, el Jesús, es el Cordero de Dios inmolado. Cuando Él sube a la cruz del Calvario, inocente, sin pecado, es el Cordero de Dios. Pero estando en la cruz, cuando Él asume los pecados personales de todos nosotros, en ese momento Él es el carnero de la expiación que debe ser muerto, maldecido y abandonado por Dios. Y ya estaba estipulado desde el sacrificio de Isaac. Y ahí muere el carnero de la expiación, que tiene que ser inmolado, tiene que ser quemado. Y el Señor Jesús baja al infierno, donde satisface la justicia del Padre. Pero Él, en lo individual como persona, no tiene pecado y no podría permanecer en el infierno, porque hubiese sido un padre, un Dios injusto. Así es que el inocente tiene que resucitar. Además, porque ya estaba pactado con Abraham. Ni el diablo ni ningún demonio podía retener a Jesús en el infierno, porque ya estaba hecho un pacto y el Señor lo iba a cumplir. Y el Señor Jesús resucita y sale del infierno por causa de ese pacto. Un plan perfecto que nadie podía evitar. Y surge el Señor Jesús de ahí, gracias a este pacto. Estábamos en el versículo 14. Dice, limpiará, fíjense, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hechos perfectos para siempre. Esto que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, esto que fue concertado en los pactos de David, de Ezequías y de Abraham. El Señor, en el tiempo de la vida del Señor Jesús, en su sacrificio, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su redención, lo cumplió total y absolutamente. Ahora nosotros gozamos de esos beneficios, pero ahora nosotros gozamos de esos beneficios a través del nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo, y todos estamos incluidos en ese nuevo pacto. Ahora todos podemos gozar de esos beneficios. El Señor lo hizo realmente fácil para todos nosotros, porque hoy como Abraham
es creer que lo hizo por nosotros y disfrutar de esos beneficios. ¿Lo cree? ¿Lo está viviendo? ¿Su familia debe ser restaurada? Ya está dentro del pacto, Dios ya lo hizo, pues usted tiene que creerlo. ¿Usted cree que va a ser beneficiado y prosperado? Claro, Él ya lo hizo a través de este pacto, y es un pacto perpetuo, es un pacto eterno. ¿Cree que va a ser restaurada la cuestión de legal o situaciones que usted esté pasando? Claro, está dentro del pacto a través de Jesucristo, si usted decide creerlo. Si usted decide creerlo. Yo quiero invitar en este momento a las personas que vienen por primera vez a este lugar. La mayoría, casi la abrumadora mayoría, hemos ya aceptado este pacto de Dios con nosotros. Aceptado que la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. Y es una decisión voluntaria. Yo quiero invitar a las personas que vienen por primera vez. Si usted quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, si usted quiere aceptar a Jesús, abrirle su corazón y decirle: Señor Jesús, yo sé que este sacrificio lo hiciste también por mí, le voy a pedir un favor. Usted que viene por primera vez, levante por favor la mano ahí donde usted se encuentra, para que oremos juntos, usted y yo, para que usted le diga al Señor: yo acepto este sacrificio y fue por mí. Yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Si usted quiere hacer esta oración por primera vez, le pido de favor que ahí donde usted se encuentre, levante la mano para que yo ore junto con usted. Gracias a Dios, qué bueno, he visto su mano. ¿Alguien más que quiera recibir hacer esta oración tan sencilla? Gracias a Dios, qué bueno. ¿Alguien más? Allá arriba posiblemente también tengamos algunas personas. Qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Bajen la mano quien ya la ha levantado, qué bueno. Si hay alguien más, le voy a pedir un favor, y aquellos que han levantado la mano, que por favor se pongan de pie ahí en el lugar en donde se encuentran. Pónganse de pie por favor quienes han levantado la mano, o quienes digan: yo quiero estar dentro de ese pacto también, yo quiero formar parte de ese pacto de sangre que estableció el Señor Jesús a través de su sacrificio. Si hay alguien, eso es, gracias, qué bueno, gracias a Dios. Ahí permanezcan de pie y vamos a hacer una oración. Todos, por favor, pidan por la vida de estas personas que se están poniendo de pie. Pidan que Dios los bendiga, que Dios pueda cumplir sus necesidades, que seguro las tienen. Así es que ustedes que están de pie, por favor, digan esto en voz alta. Se lo van a decir a Dios, no a mí, a nadie, a Dios. Repita conmigo: Señor Jesús, me confieso pecadora. Yo te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados. Ya los llevaste en la cruz del Calvario y costó tu sangre. Yo lo creo. Yo creo que mis pecados costaron tu sangre preciosa. Señor Jesús, yo abro las puertas de mi corazón. Entra a Él y, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Yo te acepto como Salvador y Señor. Y yo sé que a partir de hoy tendré la vida eterna. Gracias te doy, Señor Jesús, por esta bendición y oportunidad que tú me brindas a mí. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Usted que se ha puesto de pie, ha dicho esta oración, queremos hacerle un obsequio. Mire, allá atrás, allá arriba hay unas personas que tienen un anuncio que dice: bienvenidos. Ahí les vamos a pedir de favor que vayan con estas personas. Les va a tomar unos minutos nada más ir con ellos. Por favor, salgan de su lugar. Allá arriba también pasen por favor con estas personas. Pasen por favor. Les van a obsequiar una porción de la Escritura. Van a orar con ustedes y unas indicaciones muy importantes. Y todos nosotros leímos en uno de los versículos. Les pido de favor que no se muevan. Es importante lo que vamos a hacer todavía. Leímos ahí en la primera de Pedro que hemos sido enviados para anunciar las virtudes. ¿Cuántos quieren ir a misiones? Levanten las manos. ¿Y por qué los demás? Yo sé que a los que levantaron la mano es porque dicen: bueno, quiero ir y puedo. Pero los demás, ¿por qué no levantamos las manos y decimos: yo voy?
pero tengo trabajo, tengo familia, no tengo medios económicos tal vez como para irme a vivir, tengo trabajos fijos, grandes responsabilidades. La mayoría que no levantamos las manos, tal vez digamos eso, ¿verdad? No puedo ir. Pero ¿sabe qué? Tenemos que cumplir este mandamiento, ser enviados. Pero ¿cómo le vamos a hacer? La manera de hacerlo es que los que sí quieren ir y los que ya decidieron ir, los que ya están trabajando en el campo misionero, los que no podemos ir, les ayudemos y les apoyemos. Si no podemos ir por nuestras responsabilidades, pero hay sí, quienes sí pueden ir y quieren y pueden, vamos a apoyar para cumplir este mandamiento, y a los enviados apoyarles. Así es que también hemos leído que seamos agradecidos, que tengamos una gratitud al Señor Dios. Vamos a agradecerle y darle gracias a Dios para cumplimiento de este pacto, de estos pactos. Y vamos también a agradecerle al Señor dando para nuestra ofrenda misionera que vamos a levantar en este momento. Vamos a hacerlo y vamos a levantar nuestra ofrenda misionera. Y vamos a agradecerle al Señor el cumplimiento de estos pactos. Así es que les pido que por favor pasen los recipientes y vamos a hacer una oración de agradecimiento. Tenemos aquí un anuncio. Hay una niña aquí en el cuarto de decanes, una niña extraviada. Se ha de haber escapado de sus papás. Por eso les pedimos que los lleven a sus salones a tiempo y que por favor su mamá pase a recogerla. Aquí el cuarto de decanes se encuentra aquí atrás al fondo, no se va a mover de ahí hasta que llegue alguien a recogerla. Así es que por favor, si alguien voltea a su derecha, a su izquierda y diga, no está mi niña, está allá. Así es que allá se la van a tener resguardada y segura. Vamos a darle gracias a Dios por la fidelidad de nuestro Señor en estos pactos. ¿Qué les parece? ¿Le damos gracias a Dios? Nos podemos poner de pie y vamos a agradecerle a nuestro Señor. El grupo de alabanza, por favor, puede pasar. Qué amor de nuestro Señor. Creo que medio le podemos ya tomar sentido. De tal manera amó Dios al mundo, para todo lo que Él hizo a través de estos pactos. Así es que ahora podemos tener la confianza y la seguridad. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Sí fue por causa de nuestro pecado, pero fue porque el Señor es fiel en el cumplimiento de los pactos y los cumplió a través del Señor Jesús. Padre, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, en la redención. Tú eres un Dios de pacto que cumple su palabra, que lo que promete lo cumple y no olvida absolutamente nada. Tú se lo prometiste a Abraham, tú se lo prometiste a David, tú se lo prometiste a Ezequías y lo cumpliste fielmente, Señor, en su tiempo cuando viniste y tomaste forma de hombre, te hiciste hombre sin dejar de ser Dios. Tú, Señor Jesús, lo cumpliste. Y Señor, ahora en el nuevo pacto, sellado con tu sangre preciosa, ahora, Señor, simplemente gozamos los beneficios de este pacto. Señor Jesús, tu redención, tu sacrificio en la cruz, hoy la recordamos con gozo y con alegría. Hoy, Señor Padre, te agradecemos este sacrificio y nos maravillamos y con temor reverente reconocemos que tú eres un Dios que cumple y has cumplido los pactos para beneficio nuestro. Nos gozamos, nos alegramos y te adoramos en un canto de agradecimiento, en un canto de gratitud a tu fidelidad y a tu amor eterno con el que tú siempre nos amas y nos amarás. Solo tú, Padre, eres el único Dios de pacto que ha cumplido sus promesas. Te alabamos, Señor, te adoramos y te reconocemos. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermano, Dios les bendiga. Había un hombre, se llamaba Cristo, vino para amar.
salvar y perdonar. Muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión en vivo de amistadcristianamexico.com. Si es la primera ocasión que usted vio un mensaje de este tipo y quiere conocer de una manera personal a Jesucristo, lo invito a que llame al teléfono 91 83 06 70 o bien nos envíe un correo electrónico a contacto@amistadcristianamexico.com. Y si quiere adquirir esta u otras conferencias, solicítelas al correo videos@amistadcristianamexico.com. Que Dios le bendiga. Ciertos momentos de la historia, con ciertas personas muy representativas, para que de esta manera, a través de hacer algo que conocemos en la Escritura como pactos, adoptando y teniendo un compromiso mutuo, porque eso podríamos decir como definición de un pacto, un compromiso mutuo de Dios y el hombre, para poder cumplir promesas estipuladas por ambos, tanto de parte de Dios como de parte del hombre. Y a través del cumplimiento de estas promesas que se hiciesen, compromisos que se hiciesen entre Dios y el hombre, lograr este rescate. Tenía que surgir de la voluntad del hombre con plena conciencia y con pleno conocimiento de sujetarse a estas promesas para que Dios también pudiese cumplir estas promesas, la parte que a él le tocaran. Así es que vamos a hablar durante este transcurso de esta plática de 3 pactos que va a establecer Dios con el género humano para poder lograr el rescate del hombre. Y vamos a ver, aunque no voy a hablar de estos pactos en un orden cronológico, porque es relativo. Lo importante aquí es el contenido de cada uno de ellos, lo que se va a estipular en este compromiso mutuo y las consecuencias o los beneficios que nosotros hoy obtenemos de esto que ocurrió hace siglos y que hoy podemos nosotros disfrutar y ser bendecidos. Este primer pacto del que vamos a hablar es un pacto que establece el Señor Dios con el rey David. Y aquí podremos nosotros, escudriñando la palabra, tener un conocimiento de lo que hay detrás de estas palabras que el Señor Jesús dijo hace 2000 años y que tenga una aplicación para nosotros, que estemos nosotros disfrutando de los beneficios de este amor tan grande, de esta forma de amor que el Padre ha tenido para nosotros. Pues bien, esto es precisamente de lo que vamos a escudriñar, de lo que vamos a buscar en la palabra de Dios. Desde la salida del hombre del jardín del Edén, cuando el hombre sale expulsado por el pecado de alta traición que comete Adán al desobedecer a Dios, Dios se propone en su corazón rescatar al hombre. Ha salido y se ha roto esa comunión entre Adán y Dios, y toda la descendencia de él sufrirá las consecuencias. Hay una realidad, que esta ruptura traería no solamente consecuencias para esta primer pareja, este primer matrimonio sobre la tierra, sino que además, independientemente de esa ruptura de comunión que era muy importante, el hombre va a tener pérdidas mucho más amplias. Pero ya desde ese tiempo el Señor se propone, dice, salvar y rescatar al hombre, volverlo a atraer hacia sí, volver a restablecer la comunión con Él y rescatar las cosas que Dios le había dado y cumplir entonces su propósito para la humanidad.
este día, por lo que tú tienes para nosotros, porque todo lo que proviene de ti es una necesidad suplida, es algo que requerimos para nuestras vidas. Por eso sabemos que todo aquello que proviene de arriba, el alimento de arriba del cielo, es pan y alimento para nuestro espíritu. Por eso lo recibimos y tenemos un corazón dispuesto, una mente abierta, y sobre todo, Señor, para que lo pongamos por obra, lo pongamos por práctica. Gracias te damos que lo podemos hacer en libertad, y Señor, aquí estamos para que tú hables, y no la sabiduría del hombre, sino lo que tu palabra viva nos traiga. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a leer una escritura bastante conocida por todos nosotros. Así es que el Señor, esto es lo que se propone. E inclusive nos acordamos ahorita de esta escritura que está en Génesis 3:15, donde le dice al diablo que la simiente de él le aplastará la cabeza a la simiente de la serpiente. Ya desde entonces se anuncia en el corazón del Padre este rescate. Pero ¿cómo lo iba a hacer el Señor? ¿Cómo iba a lograr hacerlo? Porque aparentemente Dios podría haberlo hecho de una manera sencilla, simplemente borrar de la existencia a esa primer pareja y hacer unos nuevos, ¿no? Que ya no le fallaran. Podría haber desaparecido al diablo y se acabó el problema. Lo borra de la existencia, ya no hay diablo, ya pórtense bien, y al fin ya no va a haber quien los esté metiendo ahí malos consejos o enseñándoles cosas mal, y se acabó el problema. Pero no era así, porque el Señor no tiene ese carácter o esa forma de ser. Él es creador, no destructor, y Él endereza lo torcido. Así es que el Señor se propone que a partir de esa primer pareja habría de hacer un rescate y de salvarlos. Pero para poderlo hacer, y que no era algo tan sencillo, se propone a establecer este rescate por causa del hombre y de su muerte y separación, muertos por el pecado, espiritualmente separados de Dios, a través de establecer acuerdos con el género humano en ciertos, y que es muy probable que muchos nos sepamos de memoria y que la digamos al derecho y al revés, y que inclusive esta porción, estos versículos, sea una herramienta que utilicemos para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Así es que vamos a abrir en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16, ya muchos ya lo han de estar repitiendo aquí, lo tienen en su mente, lo tienen en su corazón, pero vamos a leerlo porque posiblemente haya quien no sepa qué dice aquí la Biblia. Dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice en esta parte. Jesús lo habló y lo dijo. Y así de fácil podemos leerlo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es precisamente la intención de este mensaje, de qué o en qué manera, o en qué tan amplio, qué tan grande es este amor del Padre, que haya dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo podemos nosotros tener un conocimiento o una revelación aquí en la palabra de este amor tan grande, tan sublime, que no hay otro igual del Padre como para que haya dado a su Hijo unigénito? ¿Por qué y cómo?